Pues, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro segundo webinar en español de este año de Jafran. Pues me llamo Leila, soy persona de marketing de Jafran para la región América Latina. En nombre de todo el equipo de Jafran, quería expresar mi más sincero agradecimiento por su presencia y su atención hacia nuestros productos y terapia de hemoasociación. Hoy nos complace enormemente tener de nuevo al doctor Darío Jiménez, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, con una vasta experiencia clínica en el campo de nefrología crítica. Nos presentará el tema de la racionalidad de uso de hemoabsorción en rhabdomiólisis. Y como siempre, después de la presentación del doctor, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que tengan más oportunidades de interactuar con nuestro ponente. Por favor, pueden dejar sus preguntas o dudas en el cuadro de chat cuando pueda, o en la ronda de preguntas simplemente levantar la mano para hacer la pregunta. Y sin tardar más, ahora voy a pedir al presentador que comparta su pantalla. Por favor, doctor Dario, cuando esté listo, puede comenzar su presentación. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Leila, por la presentación. Ah, Vamos a empezar con esta charla del día de hoy. Yo creo que están viendo ahora mi pantalla. ¿Sí? Sí, Está Sí, bien. doctor. Bueno, es interesante el tema de la rhabdomiólisis desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, que es una patología que puede aparecer en el día a día, como una rutina en nuestras actividades y en personas muy saludables. Y segundo, que es una patología que a pesar del tratamiento clínico instaurado, estudiado y que está descrito, muchas veces las complicaciones a las que sabemos que puede llegar estos pacientes se dan y se producen. Y eso pues ha llevado a que insistamos un poquito más en averiguar sobre su fisiopatología, sobre las oportunidades que tenemos para tratar de evitar las complicaciones a futuro y por supuesto qué otro tipo de tecnología o técnicas o modalidades nos pueden ayudar, ¿no? Esta es mi presentación. En la parte inferior ustedes tienen mi email. Cualquier contacto que quieran después, pregunta o sugerencia, no duden en contactar a ese email, ¿no? Este es mi disclosure. Y quiero empezar indicándoles que vamos a centrarnos hoy en la modalidad una de las modalidades dialíticas que es la absorción, ¿no? Sin embargo, solo para recordar rápidamente, tenemos pues una modalidad dialítica la más fácil, la más generalizada en todo el mundo, creería yo que en cada país lo que más sabemos hacer es la modalidad difusiva, ¿no? A través de la diálisis convencional. Es una modalidad que nos va a permitir depurar sustancias por diferencia de concentraciones de un sitio a otro y por supuesto no permite pasar la albúmina. Luego tenemos la modalidad convectiva. Esta modalidad, ya saben, hace mucho uso del proceso de ultrafiltración en el interior del circuito y que permite que se formen verdaderas moléculas de agua y que extraigan esos desechos y lo lleve o lo expulse fuera de la membrana semipermeable, ¿sí? Entonces permite un movimiento mejor de moléculas, tanto de mediano peso molecular como de pequeño peso molecular, y por supuesto permite el intercambio con el líquido de sustitución. Esta modalidad convectiva nos agrada mucho más a los nefrólogos, a los intensivistas también, porque nos permite no solo conseguir la remoción de moléculas pequeñas, sino también de esas moléculas inflamatorias que muchas veces está siendo parte no solo de un proceso séptico, sino de cualquier otro proceso fisiopatológico, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar, les decía en esta charla, en una tercera modalidad dialítica que es la absorción, que yo le he colocado como un magneto inteligente. Es decir, la modalidad absortiva nos va a permitir poner en contacto a la sangre del paciente o al plasma del paciente en un cartucho que contiene una molécula especial y que puede absorber, ¿no? Extraer el tóxico y que ahora pues ya vamos a ver a futuro
que con las diferentes características y con el advenimiento de nuevas tecnologías, incluso permiten estandarizar o fijar moléculas específicas para retirarlas de circulación, ¿no? Entonces, la idea es retirar de circulación esas moléculas que están implicadas en el proceso fisiopatológico para poder entonces dejar fuera de circulación y que no tengan su efecto a nivel tisular. En cuanto a la terminología y conceptos, nos interesa mucho dejar un poco en claro los conceptos principales, ¿no? Antes, y van a ver en muchos artículos que publicamos acá, que se utilizaba el término de hemoperfusión, pero definitivamente se sabe que el concepto o la terminología apropiada para este tipo de terapia es la adsorción, ¿sí? Entonces, la adsorción es la modalidad dialítica y por lo tanto existen dos técnicas con las que podemos utilizar esta modalidad o poner en práctica esta modalidad, que es la hemoadsorción y la plasmaadsorción. La hemoabsorción, como su nombre lo indica, permite esta técnica el contacto directo de la sangre total en el cartucho, ¿no? A pasar a través del cartucho y ponerse en contacto con el material sorbente, que en este caso es una resina macroabsorbente. Y la plasma absorción va a permitir el contacto solo del componente plasmático, solo del plasma frente al cartucho. Y por supuesto, entonces necesitamos un primer paso que es retirar, separar el plasma o extraer el plasma del paciente para que luego pase a través de estos cartuchos de absorción y luego retorne el plasma ya depurado a circulación del paciente, ¿no? Y miren cómo, les decía, en literatura antigua todavía tenemos el término de hemoperfusión. Miren cómo dentro de las modalidades o de las técnicas extracorpóreas, la hemoabsorción puede ser utilizada en forma individual o puede ser utilizada con un componente previo, por ejemplo, con una plasma separación en un CPFA, ¿no es cierto? Para poder utilizar la modalidad absortiva de una manera más eficiente. Esta estandarización de la nomenclatura, yo creo que podrían revisar ustedes y ampliar un poquito más el conocimiento. Este artículo es muy interesante con el doctor Tiago Reyes y Claudio Ronco y sus colaboradores, en donde podemos ampliar un poquito más la estandarización de nomenclatura apropiada, que es importante manejar bien la terminología. Otra cosa importante es conocer que la técnica o la modalidad absortiva, perdón, la modalidad absortiva no ayuda a corregir todas las complicaciones de un paciente en cuanto se refiere, por ejemplo, a desequilibrios hidroelectrolíticos y a equilibrio ácido-base. Por lo tanto, es una modalidad que cuando nosotros queremos am, corregir, además del proceso básico en este paciente o del proceso principal patológico, además queremos corregir consecuencias electrolíticas y de ácido base como acidosis metabólica o hiperpotasemia, esta técnica tiene que ser complementaria a una técnica convectiva o difusiva y vamos a ver que es fácil combinarla con cualquiera de las dos para cumplir todos los objetivos de tratamiento, ¿no? En este artículo que teníamos publicado ya para el 2022, intento más o menos reflejar la realidad que ocurre en Latinoamérica, en nuestro país, por ejemplo, en Ecuador, pero de la literatura revisada vemos que en verdad es algo que se repite en todo el mundo y no importa el tipo de país, la ubicación geográfica ni el estatus a nivel de la banca, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a altos ingresos, medianos o bajos ingresos. Y parece ser pues que los pacientes que son sometidos a cualquier tipo de terapia extracorpórea por un proceso de fallo renal agudo, por ejemplo, sí están alrededor más o menos de un 39% y de estos pacientes el 42,9%, es decir, casi la mitad, van a requerir algún tipo de terapia extracorpórea. Y en la mayoría de unidades de cuidados intensivos, lo más frecuente es tener una modalidad difusiva con la hemodiálisis intermitente, pero también ya tenemos disponible lo que a nosotros nos gusta llamar la diálisis a la carta, ¿no? Entonces ya tenemos disponible todas las modalidades y en este caso hablamos de la hemoadsorción. Recuerden que esta es una terminología antigua, este artículo es del 2022, ya le digo antiguo porque ya hemos cambiado la terminología, ya no es hemoperfusión, pero la hemoabsorción ha sido utilizada principalmente en aquellos pacientes, ¿no? En aquellos pacientes que tuvieron intoxicaciones.
Pero vamos a ver que las intoxicaciones, que ahora están en un 5% en este trabajo, a muchas veces llega al 8 y al 10% de la cantidad de pacientes que visitan la unidad de cuidado intensivo y muchas veces no necesariamente la unidad de cuidado intensivo, sino los cuartos de emergencia, ¿no? Entonces, este porcentaje de pacientes son los que nos vamos a enfocar en este día, en este tema, como una de los bracitos, como una de las partes en las que puede ser necesario y puede ser beneficioso la hemoabsorción. ¿Por qué hablamos de intoxicaciones? Porque si nosotros nos referimos al concepto de intoxicaciones, ¿no es cierto? Es el exceso o la sobreproducción de algo en el organismo. Entonces puede ser esta sustancia que venga de la parte externa, una intoxicación externa, o puede ser una sustancia que se genere en nuestro mismo cuerpo y generar una intoxicación interna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitamos empezar o pensar en que una modalidad absortiva como la hemoabsorción o la plasmaabsorción nos va a ayudar en una intoxicación aguda, cuando iniciar este tratamiento es difícil de contestar la pregunta, ¿no? Es como entregar un automóvil a un bebé, en verdad. Y porque estamos todavía, los médicos somos muy exigentes y queremos mucha evidencia y muchos estudios controlados, randomizados, y muchas veces en este tipo de patologías no se puede acceder a un estudio controlado randomizado, no se puede diseñar adecuadamente el estudio, pero también los pocos que hay ya muestran evidencia y siempre queremos más. Lo que sí sabemos es que mientras más hagamos los procedimientos y mientras demostremos los beneficios con las consecuencias in vivo de nuestros pacientes, vamos a seguir generando el conocimiento. Entonces, tenemos que manejarnos y combinar, ¿no es cierto?, las recomendaciones del pasado con el presente y modificarlos. Y este es un algoritmo que nosotros manejamos adaptado del algoritmo de Ganong para el manejo de intoxicaciones. Y la primera observación que debemos tener frente a un paciente con un tipo de intoxicación es si esa intoxicación está atentando contra la vida del paciente. Y me voy a referir mucho o me voy a inclinar mucho a las intoxicaciones endógenas, es decir, a las que se generan por excesiva producción o cantidad de sustancias dentro de nuestro mismo organismo, como es el caso de la rabdomiólisis, ¿no? En donde vamos a tener excesivas proliferación o producción de moléculas de desecho inflamatorias y de desgaste o de destrucción muscular que pueden terminar provocando verdaderas complicaciones renales, cardíacas, con aturdimientos, paradas cardíacas y daño cerebral. Entonces, si yo estoy frente a un paciente con una intoxicación, y vamos a centrarnos en una intoxicación endógena que atenta contra la vida del paciente, si es un paciente que ha hecho una parada cardíaca por el aturdimiento cardíaco, por la excesiva cantidad del desecho interno, si es un paciente que está en UCI con soporte hemodinámico, si es un paciente que el tóxico o el desecho que se está acumulando sabemos que puede dar arritmias cardíacas o potencialmente provocar una muerte súbita, entonces esa respuesta a esta pregunta es que nos permite avanzar en el proceso hacia decidir o no realizar una terapia extracorpórea, ¿no? Entonces, si yo veo que esta intoxicación atenta contra la vida del paciente, sí, pero necesito contestar esas preguntas. ¿Tiene un antídoto o tengo una solución, tengo un tratamiento que estamos seguros que va a solucionar el problema? Entonces, si las respuestas de aquí en adelante van a ser negativas, nos vamos a ir acercando a tomar la decisión de la terapia extracorpórea, ¿no? Entonces, si no hay un antídoto, si el aclaramiento de esa sustancia no es mayor a 4 ml minuto por kilo, es decir, tiene un aclaramiento bajo, si el volumen de distribución de esa sustancia es bajo, también no es mayor a 2 litros por kilo, entonces yo tengo que saber si esa sustancia está circulando en sangre sola o ligada a algo, y principalmente ligado a albúmina o a proteína. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque una sustancia ligada a la albúmina, ligada a la proteína, no va a poder atravesar ninguna membrana de técnica extracorpórea, ni por técnica difusiva, ni por técnica convectiva, ¿no? Entonces vamos a necesitar separar
quitar esa ligadura que tiene la sustancia a la proteína para que pueda difundir o para que pueda ser absorbida y quedarse en el cartucho. En este porcentaje entonces de ligadura a proteínas, debemos saber si esta sustancia tiene una ligadura baja, media o alta, es decir, es menor al 80% su ligadura a proteínas, están entre el 80 y 95%, o su ligadura a proteínas elevada mayor al 95%. Si estamos frente a una sustancia con una ligadura a proteínas menor al 80%, debemos fijarnos en cambio en su peso molecular, ¿sí? Y aquí es importantísimo, como yo siempre digo, frente a una toxicidad, conocer bien al enemigo, ¿no es cierto? Para poder vencerlo. Entonces, si yo tengo una sustancia que pesa hasta 10.000, 12.000 Daltons, es probable que podamos removerla con una modalidad difusiva, sea con hemodiálisis o hemodiálisis de alto flujo. Pero si la sustancia pesa más de 12.000 Daltons, tenemos que ya tomar en cuenta o a una técnica convectiva hasta los 15.000 Daltons, y si una técnica o modalidad adsortiva hasta los 50.000 Daltons, ¿sí? Del peso molecular. Y cuando las sustancias son más pesadas, por ejemplo, complejos inmunológicos, anticuerpos, habría que pensar en un intercambio plasmático terapéutico, ¿sí? Y si es que la proteína, la sustancia, perdón, está ligada a la proteína entre un 80 y 95% de elección, sin dudas, la hemoabsorción o la modalidad absortiva es la de primera línea de tratamiento. Y con ligaduras a proteínas muy elevadas, muy altas, de pronto también un intercambio plasmático va a ser la opción, ¿sí? Entonces, miren cómo hemos seguido un proceso que responde muchas preguntas, que obliga a consensuar entre un intensivista, un internista, un toxicólogo con el nefrólogo para decidir qué modalidad de terapia extracorpórea voy a utilizar. Porque si al contrario yo tengo una respuesta negativa, es decir, la toxicidad no está atentando contra la vida del paciente y ese tóxico tiene antídoto, su aclaramiento es muy amplio, su volumen de distribución es grande, entonces de pronto no necesita una terapia extracorpórea ese paciente. Por lo tanto, primero entonces fijarnos qué paciente va a ser el adecuado, individualizar el tratamiento, a qué paciente voy a dirigir el tipo de terapia extracorpórea. Y les decía que clasificamos a las intoxicaciones en endógenas y exógenas. Y miren aquí, en las endógenas, pues tenemos justo a lo que nos trae el día de hoy para hablar acerca de la rhabdomiólisis. Es decir, un proceso en el que existe una destrucción muscular importante y que puede ser consecuencia, qué sé yo, de un ejercicio físico intenso, nada más, en un paciente que de pronto tiene otros factores de riesgo, como estar deshidratado previo al ejercicio o no tener una buena hidratación o exceder sus capacidades o sus límites de fuerza, ¿no? Existen otros tóxicos endógenos también, como el fallo hepático, que no los vamos a tomar en cuenta hoy, sino que nos vamos a centrar en la rhabdomiólisis. Y por supuesto, tóxicos exógenos, que tenemos desde fármacos hasta pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un factor común que se encuentra en estos dos tipos de intoxicaciones, y principalmente la endógena como en la rhabdomiólisis, es el proceso inflamatorio. Es la inflamación, que son consecuencia de este daño o de esta agresión que ha sufrido el músculo, ¿no? Y entonces tenemos mucha liberación también de citoquinas como la interleuquina 1, la 6, la 12, factores de necrosis tumoral, que son moléculas que caen en el rango de peso molecular, de mediano peso molecular a gran peso molecular, y que ya son difíciles de remover a través de las otras modalidades como la difusiva y la convectiva. Por lo tanto, la técnica absortiva podría tener una racionalidad en su uso, ¿no? En cuanto a etiología de la rhabdomiólisis, pues tenemos tres grandes grupos, los grupos, y el principal grupo es el grupo traumático, ¿no? De causa traumática. También tenemos causas no traumáticas y obviamente causas genéticas que podrían existir y que son menos frecuentes, pero dentro del grupo de causa traumática, lo que más ha provocado este tipo de patologías son los politraumas, ¿cierto? Por accidentes, puede ser en un terremoto, en un temblor, accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos, de motocicletas muy frecuente y con mucha producción de rhabdomiólisis, que va a llevar, pues, por supuesto, a la producción de fracturas, que es otra de las causas de rhabdomiólisis,
fracturas, torniquetes, oclusiones arteriales son otras causas para la rabdomiólisis y que si lo vemos puede también conllevar a procesos de inmovilización prolongada, es decir, que un paciente que luego de que sufrió un politrauma y que tuvo una fractura, aunque no haya presentado un cuadro de rabdomiólisis severa, por el mismo hecho de tener una inmovilización prolongada o de que una de sus fracturas sea en cadera, por ejemplo, aumenta el riesgo y la posibilidad y termina como una posible causa o etiología para un proceso de rabdomiólisis. Es decir, esos pacientes hay que vigilarlos desde su ingreso hasta sus subsecuentes complicaciones, ¿no? Por supuesto que en las causas no traumáticas, fijarnos mucho en la ingesta, de prescripciones y tomas de medicamentos que están muy relacionados, principalmente estatinas. Yo estoy marcando lo que más frecuente vemos en nuestra práctica clínica. Es probable que ustedes tengan experiencia en los diferentes países con otro tipo de fármacos, pero yo creo que las estatinas es uno de los principales fármacos que pueden provocar rabdomiólisis, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la rabdomiólisis? Que es importante conocerla para luego entender el por qué la racionalidad de absorber muchas de estas sustancias para evitar las complicaciones, ¿no? Pues existe una depresión o una reducción en la actividad y capacidad de la bomba TPase, ¿no? Esta bomba TPase a sodio-potasio se muestra más obsoleta, deja de funcionar bien y permite un acúmulo importante de sodio en el interior de la célula y este a su vez afecta o al intercambiador calcio-sodio, por lo tanto permite mayor acúmulo de calcio en el interior de la célula y este aumento de calcio es un estímulo deleterio, podríamos decirlo así, para provocar una activación de proteasas. Estas enzimas, como las proteasas, lo que van a provocar es destrucción de la membrana, por un lado, la membrana celular, a través de destrucción del proteoglicano que se encuentra en la membrana, y por otro lado también produce alteración en la célula en la mitocondria, en la parte intracelular, ¿no? Y ustedes saben que al destruir la mitocondria se acaba la energía celular y es el primer paso para que se produzca la apoptosis, ¿no? Y con apoptosis existe una liberación de radicales libres de oxígeno, superóxido, que va a formar un círculo vicioso y va a terminar provocando una destrucción de la célula muscular, una ruptura de las fibras de actina y miocina y por lo tanto liberación de todos estos productos de desecho inflamatorios a circulación. Y en la circulación entonces van a empezar a aparecer muchos desechos consecuencia de esto, provocando una hiperpotasemia, la misma generación de mioglobina en el intravascular en cantidades exageradas, la creatinquinasa, que también es una enzima que se va a provocar, va a producir en grandes cantidades y que nos va a servir no solo como indicador de patología, sino también como un biomarcador de recuperación. Y las moléculas inflamatorias producto de la consecuencia de esta apoptosis celular. Entonces, este paciente está intoxicado. Está intoxicado con sustancias endógenas y sustancias inflamatorias. Y estas, principalmente el potasio, diría yo, no necesariamente la mioglobina. Yo le pondría en primer lugar al potasio como el primer objetivo para remoción o retiro de la parte intravascular para que no nos provoque complicaciones serias en este tipo de pacientes. Y segundo, por supuesto, la mioglobina, que puede provocar daños en diferentes órganos, puede provocar depósitos en la fibra cardíaca y dar un aturdimiento cardíaco, puede provocar daño cerebral y principalmente puede provocar daño renal por tres mecanismos diferentes, ¿no? Este acúmulo de mioglobina o esta producción exagerada de mioglobina con todo el proceso inflamatorio, pues provoca alteración a nivel de la arteriola aferente del riñón, la vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo renal. Y esto va a provocar entonces disminución de la tasa de filtración glomerular con isquemia y con producción de mayor cantidad de radicales libres de oxígeno, ¿no? Libres de oxígeno. Entonces, un segundo proceso que puede provocar es su depósito en el túbulo, principalmente en el túbulo distal, y va a provocar una uropatía obstructiva con un paciente completamente anúrico por precipitación y por formación de cilindros de mioglobina. Y directamente puede provocar pues nefrotoxicidad,
a través de la reacción con el hierro, ¿no? Produce, involucra o induce una reacción de oxidación del hierro, de ferroso a férrico, y en esta reacción de Fenton que se conoce, pues mayor liberación de radicales libres de oxígeno con mayor toxicidad celular y la producción de moléculas inflamatorias. Entonces, si este proceso que ha llevado a un acúmulo de mioglobina, que le estamos tomando de mioglobina como un ejemplo, porque se acumulan muchos desechos más y muchas moléculas más que pueden ser deleterias para el riñón y para los otros órganos, si este acúmulo de mioglobina va a desencadenar un daño renal, recuerden, todo paciente que se compromete en la función renal incrementa su mortalidad en más del 30% frente a cualquier otra patología, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos nosotros es, pues, evitar que esta mioglobina esté circulando y esté llegando a su sitio efector para provocar el daño que no queremos que exista en los diferentes órganos, ¿no? Este es el caso clínico de un paciente que tuvo una oclusión, un torniquete prolongado con oclusión de circulación por más de 6 horas accidental y provocó pues una isquemia importante en todo su miembro inferior, ¿no? Con una rhabdomiólisis severa, con niveles de mioglobina sobre 20.000 y de CPK sobre 100.000. Este paciente realizó 3 paradas cardíacas asistidas, ¿no? Asistidas porque realizaba la parada cardíaca desde el quirófano hasta llegar a la terapia intensiva. Y una de las soluciones que se planteaban era la amputación del miembro, porque está descrito, ¿no? En la literatura que la mejor opción es quitar el sitio donde se está produciendo el desecho. Y muchos de los intensivistas ya tenían experiencia y decían que ya tenían casos previos que tenían rhabdomiólisis severa con aturdimiento cardíaco, con parada cardíaca, y si no se amputa el miembro que es el producto de estos desechos, pues el paciente iba a morir. Y era un paciente joven, 18 años ya. Nosotros nos llamaron no por la rhabdomiólisis, nos llamaron, al nefrólogo le llamaron por el fallo renal agudo anúrico que presentó este paciente consecuencia de esta rhabdomiólisis severa. Y entonces nosotros iniciamos una terapia de reemplazo renal continua con hemofiltración venovenosa continua y les pedimos que nos permitan colocar un cartucho de absorción para retirar esos desechos y ver si así podíamos eliminar el potencial agente que provocaba las paradas cardíacas y que era potencialmente fatal para este paciente. Y pues decidimos entonces en una segunda sesión colocar entonces unos cartuchos de absorción con los cartuchos HA330 Jafron. Colocamos por 2 ocasiones un cartucho que quedó 6 horas, lo retiramos, continuamos con la terapia continua, colocamos otro y tuvimos vigilando pues los niveles de hemoglobina SK. El paciente no volvió a presentar paradas cardíacas, los niveles de hemoglobina SK fueron depurados adecuadamente y el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable. Lo tuvimos luego 5 días más con terapia de reemplazo renal continua debido a que el fallo renal estaba ya instaurado, pero hubo una recuperación pronta, empezó a orinar y el paciente se recuperó completamente. Pasó luego a rehabilitación y el paciente salió caminando de esa terapia intensiva, ¿no? Este es otro caso de un paciente de un accidente de motocicleta con una rhabdomiólisis severa más una sepsis importante del sitio que desarrolló luego un fallo renal agudo. De la misma manera, la llamada al nefrólogo por la presencia del fallo renal agudo, en el que con un paciente con tanta inestabilidad hemodinámica, pues se decidió una terapia continua con hemofiltración venovenosa continua y decidimos añadir ya el cartucho de absorción para remoción de mioglobina y CK que estaban sumamente elevados. Con buenos resultados, de la misma manera, recuperación del fallo renal y pues mejoría también del proceso inflamatorio séptico que tenía el paciente, ¿no? Como ustedes ven, cuando se coloca en serie los dos circuitos, el de absorción con la terapia continua, los parámetros de prescripción de su terapia continua no deben cambiar y no afecta para nada en los parámetros de la máquina, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad para colocar un cartucho de absorción en este tipo de patologías? Pues sabemos entonces que la mioglobina es una molécula que pesa 17.000, que mide, perdón, 17.000 daltons, ¿no? Y entonces, esta es una molécula
que ya pasa el rango de esos 10.000 a 12.000 con una que puede ser removida fácilmente con una técnica difusiva, ¿cierto? Entonces, esta molécula ya pasa hacia las moléculas de mediano peso molecular, en donde la difusiva no va a ayudar. Luego tenemos que las moléculas inflamatorias ya están en un rango que van desde 10.000 hasta 60.000 Daltons, ¿no? Entonces pasa, incluso sobrepasa, al momento que pasó de 30.000, sobrepasa las modalidades convectivas. Y entonces caemos en una opción de la modalidad absortiva. Y dentro de la modalidad absortiva tenemos diferentes dispositivos que con el advenimiento de la tecnología y los estudios han permitido también, de acuerdo al tamizaje molecular, escoger uno u otro tipo de cartucho con la configuración diferente de resina. Y miren cómo para remover adecuadamente una molécula de mioglobina sola, podría servirnos incluso un cartucho HA130 o un cartucho HA330, ¿no? Que entra dentro del tamizaje molecular de esta molécula. Pero recordemos que con un proceso de rabdomiólisis tenemos asociado también el proceso inflamatorio y las moléculas inflamatorias tienen pesos moleculares mucho más altos que ya no entran dentro del tamizaje de este cartucho. Por lo tanto, un cartucho HA330 podría ser el mejor y el más indicado o el ideal, ¿no? ¿Qué nos queda por remover? La CPK o CK, ¿no es cierto? La creatinquinasa, que esta es una molécula grande que pesa, mide en tamaño 80.000 Daltons, pero que está constituida por dos subunidades, cada una de 40.000, ¿no? Cada una de sus subunidades pesan 40.000 Daltons unidas por diferentes enlaces y puentes disulfuro. Entonces, lo que nosotros nos ha quedado mucho la duda cómo está funcionando o cómo podemos nosotros remover no solo mioglobina, no solo moléculas inflamatorias, sino cómo la CK también se depura en este tipo de pacientes. Y hemos medido y hemos logrado demostrar que sí bajan los niveles de CK luego de una modalidad absortiva, de una técnica de hemoabsorción con un filtro Jafron HA330 en un periodo de 4, máximo 6 horas. Entonces, ¿cómo funciona? Es la incógnita. ¿Cómo podemos depurar una molécula tan grande? Pues tenemos teorías y eso queda ya para también un trabajo a la gente que le gusta mucho trabajar in vitro, en laboratorio. Pues si es una molécula que tiene dos subunidades de 40.000 Daltons, es probable que el proceso de absorción dentro de uno de sus mecanismos tiene la capacidad de romper los enlaces de puentes disulfuro, actuar por fuerzas de Van der Waals o incluso actuar en fuerzas dipolo-dipolo y separar las moléculas, así como se separa una sustancia de la albúmina, y de pronto cuando las fragmenta a dos moléculas de 40.000 las puede absorber fácilmente. Es una opción, es una teoría, ¿no? Pero de que hemos demostrado que se remueve la CK, sí se remueve. La otra opción es que sea un biomarcador muy, muy temprano, es decir, que conforme va reduciéndose los niveles de hemoglobina y las moléculas inflamatorias van de caída, pues la CK les acompaña y va de caída mostrando disminución de la gravedad de la enfermedad. Eso queda para estudios futuros, pero en vivo, en nuestros pacientes, la remoción tanto de hemoglobina como de moléculas inflamatorias y de CK es una realidad, ¿no? Y ha ayudado mucho a estos pacientes. El procedimiento de hemoabsorción se puede realizar con modalidad sola, única. Tienen disponible una máquina específica propia de hemoabsorción, se puede utilizar, se necesita solo una bomba de sangre que imprima velocidad, el acceso vascular que va a permitir que la sangre pase y se ponga en contacto con el cartucho de resina, ocurra aquí adentro del proceso de absorción, el desecho, y luego se regrese a la sangre del paciente a circulación con un sensor que no pase aire, ¿no? O pues se puede también utilizar con cualquier otro tipo de máquina de diálisis para utilizar solo la bomba. ¿Cuándo tenemos que iniciar la hemoabsorción para este tipo de intoxicaciones? ¿No es cierto? En este caso de una intoxicación endógena por radiomiólisis, pues todavía no sabemos. La mejor respuesta es decir, mientras más pronto es mejor, porque muchas veces el tiempo determina una situación entre la vida y la muerte del paciente. Por ejemplo, si a ese paciente que les presenté en el primer caso con rabdomiólisis iniciábamos con una terapia absortiva temprana antes de que se dañe el riñón, de pronto
no hacía 3 paradas cardíacas, ¿no? Pero eso lo vemos a posterior, a futuro, en un análisis retrospectivo. O entonces de pronto si empezábamos más temprano, antes de que presente las paradas cardíacas, evitábamos esa complicación. Entonces el tiempo es importante y todavía hace falta más estudios para determinar cuál es el momento adecuado, pero sí, como les decía, individualizar en el paciente para empezar lo más pronto será la mejor opción, ¿no? En esta tabla yo quiero mostrar un trabajo de nuestra experiencia. Hemos atendido alrededor de unos 15 pacientes, pero en 9 pacientes hemos podido medir y demostrar de forma adecuada y protocolizada qué es lo que ha ocurrido con los niveles de hemoglobina y de CK, ¿no? En otros no hemos pedido medir una, o no hemos pedido medir otra. Va a depender de la institución en donde estemos trabajando. A veces no hay el reactivo, a veces hay que esperar, ¿sí? Pero en general, este número de pacientes sí representa, y yo diría que sí generaliza más o menos lo que vemos en la práctica diaria, porque hemos atendido muchos pacientes y no hemos podido ni siquiera medir los valores, ¿no? Pero sí, la principal causa del diagnóstico de rhabdomiólisis, pues en estos pacientes es el politrauma. En pacientes vienen jóvenes, promedio de 21 años. Es un rango amplio de 18 a 52, pero la gran mayoría son jóvenes. Miren cómo aparece una de las causas que no son muy frecuentes en la literatura, pero que el estatus epiléptico de un paciente puede llevarle a una rhabdomiólisis severa con complicaciones en otros órganos, ¿no? El ejercicio intenso antes era la segunda opción, pero el ejercicio intenso que vemos muy frecuente en jóvenes y, por ejemplo, en jóvenes aspirantes a academias de policía, a academias militares, es muy frecuente encontrar pacientes con rhabdomiólisis porque se someten a ejercicios extenuantes tanto para prepararse como para las pruebas previas al ingreso. Entonces, tenemos muchos pacientes de ese tipo, ¿no? Y son pacientes que han estado en situaciones graves, ¿no es cierto? Que muchas veces han tenido la necesidad de utilizar drogas vasoactivas y más del 60% con fallo renal. Las sesiones de malabsorción que nosotros hemos aplicado en nuestros pacientes, pues han ido, han sido varias de acuerdo a la individualización, pero en la gran mayoría es suficiente una sola sesión de malabsorción para un proceso de rhabdomiólisis severa. Decimos severa porque necesitamos que sea severa para poder aplicar la técnica en este tipo de pacientes. Y en algunos se ha necesitado 2 y hasta 3 sesiones de acuerdo a los niveles que hemos medido en el seguimiento del paciente. Y en esta tabla yo quiero mostrar los efectos de la hemoabsorción sobre los niveles de hemoglobina, ¿no? Y cuando nosotros medimos los niveles de hemoglobina previo al procedimiento y post procedimiento, el aclaramiento de hemoglobina alcanza hasta un 74% in vivo. Esto es en pacientes, ¿no? Hemos visto que leímos unos artículos de los trabajos de Tiago y de Gonzalo Ramírez, en donde la absorción puede incluso remover hasta un 90% de hemoglobina, ¿no? In vitro. Pero en vivo, ya con el paciente, con todas sus complicaciones y sus consecuencias que tenemos incluso de tratamiento, si es un paciente en terapia intensiva, en ventilación mecánica, con vasoactivos, etcétera, etcétera, se alcanza o hemos logrado nosotros evidenciar una remoción de hasta un 74% de hemoglobina y miren, de un 63% de creatina quinasa, y de una molécula que, como ya vimos, es una molécula grande, ¿no? Por lo tanto, retirar de circulación una sustancia que está muy bien conocida, yo creo que es una de las enfermedades más antiguas que tiene la fisiopatología bien descrita. Retirar de circulación una sustancia que es el gatillo o el desencadenante y un proceso fisiopatológico que lleva a muerte celular, por supuesto que nos ayuda a evitar las complicaciones no solo de la fisiopatología de la enfermedad, sino de las complicaciones como otras enfermedades como son el fallo renal en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, remoción del 74% y remoción de un 63% en relación a creatina quinasa. La técnica de absorción es muy fácil de realizar, no implica mucha metodología. Si bien es cierto, hay que conocer bien el cartucho que se va a utilizar. Les decía, es más importante saber escoger el tipo de cartucho y el momento adecuado para hacer el procedimiento, pero también pues conocer cómo preparar el cartucho, cómo cebarlo, cómo
como heparinizarlo con la anticoagulación adecuada para el paciente. Implica pues también desde el conocimiento de la colocación de un acceso vascular, que es el mismo acceso vascular para una terapia dialítica cualquiera, con un catéter temporal de diálisis. Y necesitamos, si queremos hacer una hemoabsorción pura, necesitamos una bomba de flujo, ¿no es cierto? Esta bomba puede ser útil de una máquina de diálisis convencional, de una máquina de terapia continua, o puede ser de una máquina propia de hemoabsorción, ¿no? La idea es poner en contacto la sangre del paciente en el cartucho, en el interior del cartucho de hemoabsorción para que se ponga en contacto con la resina, con sus hendiduras, para que ocurra este proceso de absorción y retire las moléculas que están en cantidades excesivas en sangre, ¿no? Entonces, los flujos de sangre son variables. Muchas veces tenemos que adaptarnos del el flujo de sangre a la modalidad complementaria que estamos utilizando. Si estoy en terapia continua, no pasaré de 200 de flujo, pero si estoy con máquina de absorción y con técnica sola, entonces puedo incrementar mi flujo de sangre a 250, 300 y hasta 400 ml por minuto, ¿sí? Dependiendo del acceso vascular y del tipo de paciente. Ah, la idea es poner en contacto la sangre del paciente con la molécula de resina para que ocurra el proceso de absorción, como ya hemos visto, y de retornar la sangre al paciente ya depurada de esos desechos que hemos querido retirar. La heparinización o la anticoagulación va a ser acorde al caso, puede no ser utilizada. Si yo voy a utilizar una hemoabsorción de 4 horas y hasta de 6 horas, por ejemplo, a veces no necesitamos utilizar anticoagulante, no existe riesgo con flujos adecuados, con un buen acceso vascular. Y muchas veces los pacientes mismo tienen una contraindicación para la anticoagulación. Yo hablo aquí de heparina porque no tenemos en nuestro país disponible todavía otro anticoagulante como el regional, como el citrato, que ya está aquí en el mercado, pero todavía no está ampliamente distribuido, ¿no? Pero en cuanto a anticoagulación, en los que podemos utilizar, nos va muy bien con la heparina. Y repito, en la gran mayoría de pacientes no necesitamos anticoagular porque no tienen indicación. Por ejemplo, un paciente politraumatizado, recién operado, con fractura de cadera, es imposible colocar, sería contraindicada la anticoagulación, ¿no? En cuanto a si quiero, no solo, o en mi objetivo de tratamiento no es solo la absorción de la sustancia, como es en este caso de la mioglobina, de moléculas inflamatorias y de CK, sino que además, por ejemplo, ese paciente ya ha desarrollado un fallo renal agudo y estoy con acidosis metabólica o con hiperpotasemia, entonces necesito colocar no solo una modalidad absortiva, sino otro tipo de modalidad que puede ser difusiva o convectiva, ¿no? A través de las técnicas diferentes. Y la idea es se puede colocar el filtro pre o post, el cartucho de hemoabsorción puede colocarse pre-filtro o post-filtro. Eh, yo creo que no hay mucha diferencia en qué sitio colocar en cuanto a resultados. Estamos acostumbrados en nuestro medio a colocar pre-filtro. Queremos que siempre que primero ocurra la absorción, que se retiren todas estas moléculas y luego la sangre ya depurada de esas moléculas grandes y moléculas inflamatorias pase a través del filtro, sea de diálisis difusiva o convectiva, para que nos ayude en cambio ya con el proceso de desorden de electrolitos o de ácido base, ¿no? Para retornar la sangre del paciente. Entonces, la técnica va a depender, les decía acá, mucho del tipo de terapia complementaria que yo coloque. Si estoy en hemodiálisis convencional, podré aumentar mis flujos a 400 los flujos de sangre. Si estoy en terapia continua, pues estarán hasta 200. Y entonces el flujo de sangre va a ser mandatorio de acuerdo a la modalidad complementaria que tengo, ¿no? La heparina, de la misma manera, ya saben que se puede usar o no puede usar. Y la duración de la sesión puede ser 4, 6 y hasta 8 horas. Cuando podemos medir los niveles, por ejemplo, de CK y de mioglobina, a veces hemos medido 2 y hasta 3 veces en el mismo procedimiento y vamos viendo que van reduciéndose cada vez que cogemos la muestra. Entonces hemos pasado de 4 a 6 horas y a veces hasta 8 horas. Pero yo creo que de 4 a 6 horas es lo adecuado, es suficiente para alcanzar ese 76% de remoción en promedio que hemos retirado. Hay pacientes que hemos logrado retirar un 84, 90%, y otros pacientes que hemos removido un 50, un 45%. No sabemos qué es lo que determina
qué tanto se remueve más o menos en diferentes pacientes, pero el promedio de remoción está en el 70%, como habíamos indicado, ¿no? Entonces, la modalidad con la combinación de diferentes terapias va a permitir, sea sola o sea en combinación con las otras, permitir que en el interior de la molécula de resina queden atrapadas las moléculas inflamatorias, la mioglobina, la CK, y no se prolongue o no empeore el proceso clínico, ¿no? Para finalizar, pues, ¿qué tengo que decirles? Que este tipo de técnica dialítica, como es la hemoabsorción, para rabdomiólisis es una técnica muy factible, ¿no? Fácil de realizar, segura. Tiene las complicaciones que tiene cualquier otro tipo de terapia extracorpórea, desde una hemodiálisis convencional hasta una terapia continua. Es muy efectiva porque hemos demostrado la remoción y la recuperación de los pacientes. Tenemos 0% de mortalidad, es manejable y es eficiente, ¿no? Ah, en nuestra institución, que es Dialnet, nosotros siempre hemos apostado a la racionalidad, aun cuando no tengamos mucha evidencia, ¿no? Es decir, si es que vemos que algo es lógico y adecuado, pues hay que hacerlo y ver los resultados, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Si queremos tener resultados diferentes, no podemos seguir quedándonos en las modalidades difusivas o convectivas, sino con las modalidades absortivas con la nueva tecnología, que yo creo que estamos en el momento que generemos más conocimiento para convencer al resto de personas si es que tuvieran dudas, ¿no? Es una buena oportunidad para recuperar pacientes muy graves que muchas veces han terminado en casos fatales. Otra cosa importante es tener un buen equipo de trabajo. Nosotros trabajamos muy bien los nefrólogos con los intensivistas, llegamos a consensos y acuerdos. Incluso en mi hospital ya los médicos intensivistas a veces ya ni me llaman, o sea, ya tienen un paciente con estos niveles, yo voy a pasar la visita en la terapia y ya veo por ahí ya los pacientes conectados, haciéndose técnicas dialíticas, técnicas absortivas, absorción, y los médicos intensivistas pues son médicos que manejan muy bien los equipos, ¿no es cierto?, junto a los nefrólogos. Lo importante es tener un buen consenso. Dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos, por ejemplo, al doctor Paredes, que es el jefe de la unidad de cuidado intensivo, doctor Andrés Ruiza, que es también médico intensivista y nos ayuda justo en la parte metodológica, y tenemos un médico general, que es Yasmín, que nos ayuda, por ejemplo, en la recolección de datos y el análisis estadístico de los casos, ¿no? Entonces, tener un buen equipo de trabajo. Recuerden, estamos en el momento de generar el conocimiento, ¿no? Vamos a generar conocimiento, vamos a recolectar más casos clínicos. Yo les invito a que ustedes prueben la terapia frente a este tipo de pacientes. Van a ver los resultados positivos, van a quedarse enamorados de la terapia, pero escribamos, ¿no? Recolectamos datos, escribamos para que las futuras generaciones, cuando digan necesito hacer una absorción, y alguien diga necesito evidencia, pues digan, miren, esto ya se hizo en el pasado y está demostrando buena evidencia y casos clínicos, ¿no? Este es el grupo Gemini de Ecuador, es un grupo de absorción para intoxicaciones en Ecuador. Y en Latinoamérica también estamos pensando ya en expandir un poquito más el conocimiento, abrir todo este tipo de terapias, realizar cursos. La educación es lo más importante, por eso estamos agradecidos también aquí con la industria que nos permiten estos espacios para educación. Tenemos gente de todos los países, está Gonzalo de Chile, Rubens de Brasil, está Tiago también que no está en la foto, hay gente como Alejandra de Colombia, Javier, que es de Perú, tiene su actividad en Estados Unidos, está Jonathan Chávez de México, Lilia de México, David Ballesteros de Colombia. Es decir, hay gente que se está uniendo a este tipo de grupos de terapias extracorpóreas, donde queremos ya generar no solo conocimiento, sino en base a la evidencia y a guías y protocolos de manejo para que podamos generalizarlas un poquito más aquí en Latinoamérica. Muchas gracias por la atención y quedo abierto a las preguntas. Pues muchas gracias por su presentación excelente, detallada y con mucha explicación. Ahora tenemos unos minutos para ver las preguntas y en esta sesión también contamos con el apoyo de nuestra gerente clínica de educación, Emilien. Por favor, ya pues
Gracias, Leila. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos por acá en el chat, que nos las enviaron hace unos minutos. La primera que tenemos, doctor, es ¿cuál es el criterio para elegir si el cartucho se coloca pre o post filtro en hemodiálisis? Sería la primera pregunta. De la misma persona tenemos una segunda, que ¿cuándo se recomienda usar hemoabsorción en sepsis? Bueno, ¿cuándo escoger el sitio? O mejor dicho, ¿por qué escoger un sitio pre o post? Como les había dicho durante la charla, pues para mi punto de vista, yo no creo que haya diferencia si quieren colocar pre o post. Ah, más bien debería ser cuando depende de la modalidad a la que le estamos acoplando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una modalidad convectiva, por ejemplo, estoy en hemofiltración venosa continua y mi líquido de sustitución va a ir prefiltro por indicación para ese paciente, entonces es probable que yo coloque el filtro de hemoabsorción post-filtro, ¿no? Es decir, que para que no me afecte el ingreso de líquido prefiltro y me hemodiluya la sangre que va a pasar por el cartucho de absorción. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una modalidad de sustitución post-filtro, de terapia continua, entonces mi cartucho de absorción puede ir prefiltro. Les decía que porque quiero primero hacer absorción como modalidad en este paciente, prefiero colocar el cartucho de absorción primero antes que el filtro. Sí, entonces son modalidades complementarias. En hemodiálisis, por ejemplo, en técnica difusiva, yo no creo que haya diferencia en colocarle pre o post filtro. No sé si a veces puede haber algún inconveniente con las presiones de la máquina, tal vez podría ser, pero en prefiltro casi nunca da ninguna complicación ni alteraciones en el circuito. A veces hemos colocado postfiltro y tampoco hemos tenido complicaciones. En cuanto a la segunda pregunta en relación a indicaciones en sepsis, a ver, yo podría decir que cuando vino el nuevo boom de la hemoabsorción, lo retomamos en el COVID, ¿no es cierto? En la pandemia, en cuando aprendimos el nuevo síndrome hiperinflamatorio asociado a COVID, que le llamábamos antes la tormenta de citoquinas, y entonces con buenos resultados también para remover moléculas inflamatorias. La sepsis es una enfermedad que tiene más compleja en su fisiopatología e incide en muchas otras cosas, porque la sepsis no es una enfermedad sola, la sepsis va a depender de su foco. No es lo mismo tener sepsis de un foco respiratorio que de un foco abdominal, que de un foco urinario. Puedo tener sepsis de una infección cutánea, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede llegar a un choque séptico en diferentes momentos en el mismo paciente. Es decir, yo puedo tener un paciente con una sepsis leve, con una sepsis severa, con un vaso activo, con dos, con tres, llegar a un choque séptico, ¿no es cierto? Y puede ser el mismo paciente que tenga complicación respiratoria, que tenga complicación renal o no, o incluso complicación multiorgánica. Entonces, nos hemos mal acostumbrado a evaluar los tratamientos y las intervenciones terapéuticas con mortalidad. Y la mortalidad para mí no es un outcome primario en una evaluación de un procedimiento. Y eso es lo que ha ocurrido en la hemoabsorción versus sepsis, ¿no? En que muchas veces nos llevamos de mortalidad y decimos no afecta a la mortalidad, no cambia la mortalidad, pero es que no es lo mismo comparar un paciente con un fallo de órgano que con un multiorgánico con tres órganos fallando. La mortalidad no está por ahí. Yo creo que en el momento adecuado, tal vez estamos esperando los resultados del estudio Tigris, en donde se ha fenotipificado los pacientes en diferentes fenotipos de acuerdo a la endotoxemia. Yo creo que en el momento adecuado, de acuerdo a los niveles de endotoxina que se encuentran en sangre, que habría que medirlos y en forma temprana, la hemoabsorción va a ser de mucha ayuda en la sepsis, ¿no? Yo creo que la evidencia está muy cerca de venir, pero ya un paciente más tardío, con una endotoxemia muy severa, muy amplia y con un fallo multiorgánico, de pronto la hemoabsorción va a ayudar en algo al paciente, pero de pronto ya no va a interferir en el resultado, principalmente en el de mortalidad. Por lo tanto, en sepsis, mientras más temprano sería mejor,
Si pueden fenotipificar a su paciente de acuerdo al nivel de endotoxemia, sería mejor para que escojan el momento adecuado para ese paciente con hemoabsorción. En tormenta de citoquinas, que se llama un síndrome hiperinflamatorio, pues está más que demostrado la remoción de estas moléculas y por lo tanto remover estas moléculas, las consecuencias fisiopatológicas que se estarían evitando al retirarlas de circulación. Gracias, doctor. Aprovecho y los invito también para que sigan las recomendaciones del doctor Claudio Ronco en cuanto al inicio de las terapias, que la mayoría pues, de los médicos concuerdan, como lo mencionó el doctor también, de que se haga de forma temprana y no específicamente cuando ya hay un daño en los órganos del paciente para hacer la protección de los mismos. Continuamos con la segunda. Las terapias absortivas, tenemos una del doctor Eduardo Zúñiga. Las terapias absortivas hoy no son específicas. Respecto a tasa de remoción, ¿considera alguna diferencia con doble filtración o aféresis no selectiva? Podríamos decir que no son selectivas en cuanto al tipo de molécula. Por ejemplo, en moléculas inflamatorias hay las pro y las antiinflamatorias, ¿no es cierto? Pero yo podría decir que la modalidad absortiva es selectiva o está específica en cuanto a tamizaje molecular. O sea, yo sí puedo dirigir un cartucho específicamente a una sustancia de cierto tamaño. Les había mostrado en la gráfica, no es lo mismo utilizar un cartucho HA130 que un HA330, de acuerdo al tamizaje molecular, o un HA230, ¿no? Y también tenemos cartuchos específicos en hemoabsorción, como es el caso, por ejemplo, para plasma absorción, como el BS330, ¿no? Que son cartuchos específicos para remoción de ácidos biliares, de bilirubinas y para fallo hepático. Am, sí es cierto que el intercambio plasmático terapéutico, para no llamarle plasmaféresis por usar bien la terminología, el intercambio plasmático terapéutico también remueve moléculas ya hasta muy grandes de forma inespecífica, ah, pero tiene también sus indicaciones en cierto tipo de enfermedades, ¿no? Y muchos fracasaron, por ejemplo, en sepsis con el intercambio plasmático terapéutico. En COVID, algunos tuvieron resultados positivos, en otros no, pero justo con la misma racionalidad, ¿no? Quitar de circulación el patógeno o la sustancia que está causando la fisiopatología de la enfermedad, que si nos acordamos es la racionalidad la más básica y la más antigua. Acuérdense, hablando de intercambio plasmático que Eduardo estaba preguntando, acuérdense que los primeros que realizaron intercambios plasmáticos o sangrías son los barberos, ¿no? Eran los primeros médicos del pueblo y su racionalidad era que tenían que hacer el corte en el brazo y dejar de sangrar a ese paciente y reponerle con líquidos para que en la sangre que sale al exterior se vaya el patógeno que está causando la enfermedad. O sea, es una racionalidad lógica. Lo que hemos mejorado es no la hacemos así, tan abruptamente, ¿no es cierto? La hacemos con todos los cuidados, los reemplazos son con líquidos adecuados, con líquidos adecuados, y ahora pues cada vez con la tecnología en los cartuchos de absorción y tratando de orientar a un tamizaje molecular adecuado para remover con más eficiencia lo que queremos remover. De acuerdo. Y adicionalmente, pues con las terapias de doble filtración o recambios plasmáticos, pues también buscamos minimizar el uso de plasma fresco congelado para también reducir el riesgo de transfusión sanguínea en el paciente y los costos en cuanto al uso de la albúmina, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. Es más dirigida al HA130 para los pacientes con PTH elevada. ¿Qué tan recomendable es en sesión convencional de hemodiálisis? ¿Y cuántos cartuchos se podría utilizar, doctor? No sé si... Sí, hay, en cuanto al HA130 para pacientes crónicos en diálisis, yo diría que incluso están un poquito con mejor evidencia y más avanzados en este tipo de terapias. Ah, es la misma racionalidad, ¿no es cierto? Tenemos moléculas inflamatorias que son la base de la afectación cardiovascular y sabemos que la primera causa de muerte en los pacientes crónicos en diálisis es las alteraciones cardiovasculares. La segunda causa son las infecciosas e inflamatorias. Entonces, el fósforo, por ejemplo, es un problema grande que tenemos y muchas veces con filtros de alto flujo y con el de grandes superficies
se ha hecho un problema, incluso con hemodiafiltración online se ha podido mejorar un poquito la remoción de fósforo que va a dar alteraciones de metabolismo calcio-fósforo y alteración cardiovascular. Y con los filtros de hemoabsorción, con los cartuchos, perdón, de hemoabsorción, como el HA130, pues se evidencia una mejoría en la remoción de estas moléculas inflamatorias. Recuerden que no solo tenemos urea y creatinina, está el pecresol, la lectina. Entonces termina removiendo moléculas que en su acúmulo están provocando más anemia, hipertensión arterial, alteraciones cardiovasculares y pueden ser, si son fácilmente removibles, que no ocurre con la diálisis convencional, entonces va a disminuir su riesgo cardiovascular en estos pacientes. En cuanto a los esquemas de tratamiento, hay protocolos de hospitales en donde están haciendo esto que recomiendan ocupar un filtro a la semana en el primer mes, luego un filtro, o sea, cada 2 semanas, ¿no? Un filtro cada 2 semanas, o sea, cada 15 días, 2 filtros al mes, y luego hacen un mantenimiento con un filtro por mes, ¿no? Yo no tengo experiencia, no manejo pacientes crónicos, yo me he dedicado mucho al manejo de pacientes agudos y críticos, pero pues he estado al tanto de la hemoabsorción en este tipo de pacientes y yo creo que también tiene su racionalidad y va a demostrar muchos beneficios ya. Hay unos estudios ya, unos controlados, randomizados, que han mostrado los beneficios, no solo de disminución de morbimortalidad y de complicaciones cardiovasculares y hospitalizaciones, sino, por ejemplo, menos uso de eritropoyetina, o sea, mejoría de la anemia, menos uso de antihipertensivos, mejor control de la hipertensión arterial y un manejo más fácil del metabolismo calcio-fósforo, que es un dolor de cabeza para todos los nefrólogos. De acuerdo. Gracias, doctor. Continuamos. Tenemos el enfoque de los pacientes coagulopáticos sabiendo que hay que limpiar el filtro con heparina. ¿Cuál sería? Como les decía, no, si yo tengo una contraindicación absoluta o incluso relativa para anticoagular, prefiero no usarlo, ¿no? Y no es necesario, o sea, no ha habido necesidad. Yo no tengo filtros coagulados, ¿no? Cartuchos coagulados, perdón. No tenemos cartuchos coagulados cuando hemos utilizado hemoabsorción sin heparina o sin anticoagulación. O sea, se puede hacer, es factible. Y por lo tanto, si hay una contraindicación, mejor no utilizar el anticoagulante. No es necesario lavar el cartucho. Si tienen un buen acceso vascular y el flujo de sangre está fluido, está bien. Hemos visto complicaciones con cartuchos de malabsorción, pero que se han atribuido, por ejemplo, a un acceso vascular, a un catéter disfuncional, ¿no? Y Ujú. obviamente, si estamos con un catéter disfuncional, cualquier filtro, cualquier cartucho se puede coagular, no necesariamente por la falta de anticoagulación, sino por la acción mecánica en el momento del aspirado. De acuerdo. Y pues, aunque hay un esquema que es la recomendación del fabricante, no necesariamente tiene que ser obligatorio. Si ustedes consideran que no hay que parenizar al paciente, se puede realizar la terapia. Obviamente también se pueden aplicar las mismas em, recomendaciones que para otras terapias extracorpóreas, como lavado del circuito cada 30 minutos. Puede ser. Aún así, nosotros siempre les recomendamos que la preparación del cartucho con la heparina se haga, pero esta heparina nunca va al paciente, siempre se hace un lavado previo del cartucho antes de conectar al paciente. Entonces, ¿por qué se realiza? Es para que la resina quede impregnada de la molécula de la heparina y disminuya el riesgo de coagulación durante la terapia. Pero no va a pasar la heparina al paciente porque por eso se hace un lavado muy bien del circuito antes de hacer la conexión. Voy a aclarar Mm, algo. Bien, doctor. justo eso quería aclarar, les decía, yo me refiero a no usar anticoagulante tras procedimiento, ¿no? Durante. Durante el Exacto. tratamiento del No es paciente. necesario, como bien lo dice el doctor. Si en el caso de que tuvieran una coagulación del circuito, pues hay que evaluar también muy bien antes de conectar el paciente el riesgo de coagulación, porque no es solamente los tiempos, sino también, por ejemplo, otros factores que pudieran coagular el circuito, como por ejemplo también colesterol y triglicéridos. Recuerden que algunos de los cartuchos también se utilizan para pancreatitis o patologías que tienen estos dos marcadores elevados,
porque se puede eliminar. Entonces, eso va a ocasionar que el cartucho se pueda coagular mucho más rápido, el peso del paciente también y el flujo sanguíneo que se utiliza durante la terapia. Un flujo muy bajo, normalmente se recomienda que sea mayor a 100, porque un flujo menor a 100 pues, va a ocasionar la coagulación del circuito o aumentar el riesgo de coagulación. Sí, sí, el consejo es siempre heparinizar el cartucho y el circuito extracorpóreo y recircular, siempre. Tengo De acuerdo. contraindicación, eso hay que recetar y luego conectar al paciente en un anticoagular, nada más. Excelente. Tenemos acá otra pregunta, doctor. Pacientes, experiencia con el uso de pacientes con síndrome de lisis tumoral. No. A ver, nosotros hemos realizado hemabsorción, eh, puede, puede ser algo parecido, pero no es específico como lisis tumoral, pero sí, por ejemplo, en mieloma múltiple, ¿no? Entonces nosotros hemos aplicado cartuchos de resina en pacientes con mieloma en donde las cadenas livianas están muy elevadas. Es otro tipo de intoxicación aguda, ¿no? Endógena. Y nos ha ayudado a remover las moléculas, hemos medido, nos ha ayudado a remover las cadenas livianas y por supuesto, ya saben, la fisiopatología va a disminuir el impacto si es que tengo menos cadenas circulando, incluso el fallo renal no se hace presente. Y lo hemos hecho, antes lo hacíamos con hemodiafiltración online, pero asociado a hemoabsorción, pues la remoción de cadenas livianas también se incrementa mucho. Gracias, doctor. Aquí tenemos una. En falla hepática aguda, ¿recomienda utilizar además de hemoabsorción recambio plasmático terapéutico? A ver, ahora tenemos para fallo hepático agudo, le estamos echando mano al DP+, ¿no? Que es una modalidad que combina tres tipos de técnicas. Entonces, primero hacemos intercambio plasmático, hacemos extracción de plasma en un sistema de plasma, de intercambio plasmático terapéutico. El plasma extraído por un plasma filtro, hacemos pasar por un filtro específico para bilirubinas, como es el BS330, y luego le hacemos pasar ese plasma tratado en el primer paso con este filtro, pasa por un HA330 para el retiro de moléculas inflamatorias. Una vez, hay un HA330 tipo 2 también que tiene algo más de especificidad para ácidos biliares. Entonces el plasma, una vez depurado, retorna a la sangre del paciente Dice que le dieron tres nomás. Se para compró y tomó los tres. los Por estudios. favor, ¿podemos cerrar los micrófonos? Gracias. Entonces, entonces, no necesariamente el intercambio plasmático terapéutico es el tratamiento para un fallo hepático agudo, sino que nos sirve como primer paso para poder extraer el plasma y el plasma ser tratado en doble paso en estas moléculas con estos cartuchos de absorción. De acuerdo, doctor. Y de hecho, sobre la absorción en un fallo hepático, sobre un recambio plasmático o un recambio de alto volumen, pues es similar en cuanto a la efectividad. La ventaja es que pues no vamos a utilizar plasma fresco congelado, es decir, el riesgo de transfusión pues sería cero, porque pues en un recambio de alto volumen son 8 o 10 litros, un volumen muy alto, y tampoco vamos a utilizar albúmina, entonces pues el costo también es mucho menor, entonces disminuimos esos riesgos. Excelente exposición. Si la mortalidad no es un resultado primario para evaluar eficacia de la terapia en sepsis, choque séptico o falla orgánica múltiple, ¿cuál o cuáles considera que debe medirse? Sí, creemos que ya no debemos enfocarnos en un outcome primario en mortalidad, porque, por lo que les había dicho, ¿no? Es una mortalidad multifactorial que no va a depender solo de una intervención que hace el médico. Es probable que esa mortalidad esté dependiendo incluso solo de un uso de antibióticos. Am, los outcomes que deberían medirse en este tipo de terapias y en los que sí se ha demostrado beneficio, por ejemplo, es en los sobrevivientes, ¿no es cierto? La estancia en la UCI. Entonces, un outcome primario en estudios que deseen hacer para hemabsorción en los sobrevivientes, estancia en UCI, dependencia, días de dependencia en ventilación mecánica, días de dependencia de vasoactivos y, por ejemplo, la recuperación renal, ¿no? Entonces, este tipo de outcomes es más importante, pero que, como repito, los podemos medir en los sobrevivientes, ¿no? En la mortalidad, caemos en lo mismo que estamos viviendo desde hace unos 30 o 40 años. Cuando queremos comparar una terapia de reemplazo renal continua con una terapia intermitente,
Entonces, y dicen, las dos sirven igual porque la mortalidad es la misma, no hay diferencia estadísticamente significativa de mortalidad, no hay ningún estudio que haya demostrado mejor mortalidad en la una frente a la otra, y más aún en análisis sistemáticos. Este, porque porque son momentos diferentes, ¿no es cierto? Porque estamos frente a pacientes diferentes y recuerden, por ejemplo, cuando usamos una terapia continua, la estamos utilizando en pacientes con inestabilidad hemodinámica, con mucho vasoactivo, con muchas complicaciones en las que creemos que no va a ser adecuada una terapia intermitente. Entonces, no son comparables esas mortalidades. Y la hemoabsorción, entre comillas, diría yo, lastimosamente está cayendo en lo mismo, ¿no? En que queremos utilizarla y al final, cuando dicen ya no tengo nada que hacer, ya le hice esto, ya le hice lo otro, el paciente ha ido empeorando, el paciente ya está mal, entonces veamos cómo le va con la hemoabsorción. Por eso yo creo que en sepsis no está resultando, porque tal vez estamos esperando mucho, ¿sí? En intoxicaciones, por ejemplo, nosotros, paciente intoxicado con órgano fosforado, por ejemplo, es un paciente que no puede estar más de una hora en la emergencia, que ya hacemos más énfasis en remover el tóxico con hemoabsorción, con un filtro HA-230, que en el tratamiento general de detoxificación. O sea, intentamos rápido retirar el tóxico para que no cumpla con sus complicaciones orgánicas. Entonces, los puntos, como digo, a enfocarnos es en los sobrevivientes, ver qué tan eficiente y qué tan efectiva fue la terapia, ah, y entonces darnos cuenta en forma retrospectiva en qué momento ingresó la terapia. Y eso es lo que estamos haciendo en un estudio acá en el país. Estamos tratando de ver en el momento que ingresó a la terapia en cuanto a horas, desde la primera atención del paciente hasta el ingreso a la terapia, y estamos ya encontrando más o menos que el tiempo de inicio de la terapia sí incide en la mortalidad, por ejemplo, más aún en intoxicaciones agudas, ¿no? Pacientes que accedieron a la terapia de hemoabsorción entre las 24 a 28 horas, está la gran mayoría de sobrevivientes. Hemos bajado sustancialmente la mortalidad, pero los pocos que han tenido mortalidad son pacientes que entraron después de las 52 horas a la terapia de hemoabsorción. De acuerdo. Y algo muy importante complementando, doctor, es que tenemos que ver estas terapias en la zona de sepsis como un soporte también mientras modulamos el origen infeccioso del paciente. El cartucho por sí solo no va a resolver una sepsis, no va a resolver una infección. Claramente necesitamos de la primera solución de línea, que sería antibióticos. Entonces, por eso recomendamos siempre que sea de forma temprana y esto nos permite también proteger los órganos de un daño adicional por el proceso inflamatorio. Acá para finalizar con las preguntas, tenemos ¿cuántas sesiones se realizan en paciente con envenenamiento, doctor? Va a depender el tipo de envenenamiento o de toxicidad, ¿no? Del tóxico. Por eso les decía, es, eh, es importante conocer bien al enemigo, ¿no? Pero va a depender y por eso tenemos que individualizar y si es posible medir los niveles. Les pongo un ejemplo facilito y rápido en un paciente intoxicado con carbamazepina. Carbamazepina, un medicamento que está al alcance de todo el mundo. La mayoría de intoxicaciones que hemos atendido con intentos autolíticos, porque ha estado a la mano el medicamento, usa mucha gente dentro de las familias. Y hemos atendido pacientes, bueno, las carbamazepina da un compromiso neurológico importante que lleva intubación al paciente en la terapia intensiva y puede dar arritmias cardíacas, ¿no? Y hemos atendido a pacientes, la gran mayoría de pacientes con intoxicación de carbamazepina, una sola sesión con el filtro HA-230, 4 horas, y ese paciente a los 20, 30 minutos se está despertando, a las 2 horas ya está listo el paciente, en la tarde está fuera de la UCI en hospitalización y con niveles del fármaco inferiores a los terapéuticos que son de 100, ¿no? No recuerdo, nanogramos, microlitro, algo así es el nivel terapéutico de la carbamazepina, está en 100 en el rango de nuestro laboratorio, en el corte. Entonces, con niveles bajos, el paciente ya está en la alta hospitalaria, salió de la UCI en un día. Pero y entonces también hemos tenido pacientes, ¿no? La anécdota es que me llevaron un paciente con intoxicación por carbamazepina y yo llegué y dije, alardeando, ¿no? Le pongo el cartucho, a las 2 horas está fuera de UCI y en la tarde nos vemos en hospitalización. Nada, primer cartucho, primer día ese paciente no se despertó, seguía con alteraciones cardíacas, con arritmia cardíaca.
le prolongué el tiempo unas 6 horitas del cartucho y los niveles en esa institución lastimosamente no venían inmediatamente, el nivel de carbamazepina en sangre venía el siguiente día. Entonces me quedé como decimos acá en Ecuador, de brazos caídos. Al siguiente día coloqué un nuevo cartucho de malabsorción y entonces me vino el resultado del pre y post del día anterior. Este paciente, si el corte era en 100, el terapéutico, y sobre 100 la toxicidad, este paciente tuvo, y no me voy a olvidar nunca, 982 de carbamazepina en sangre. Y con la primera hemoabsorción que hicimos, le habíamos bajado a 540, es decir, bajamos casi el 50% del fármaco, pero seguía en su rango de toxicidad. En la segunda sesión, habíamos logrado bajar a 200 y en la tercera sesión de absorción, el fármaco quedó en 0 en sangre. Y el paciente en la tercera sesión, a mitad de sesión, se despertó y salió. Entonces, mensajes, eh, hay que tomar en cuenta también qué cantidad de fármaco está circulando, ¿no? Em, si bien es cierto, el cartucho se va a saturar porque está absorbiendo, está ocupando el espacio del fármaco y si hay demasiada cantidad se va a saturar y no va a absorber más. Hay que tomar en cuenta a qué tiempo estamos colocando el paciente y muchas veces yo diría también la respuesta, el genotipo, cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinamia, acuérdense que hay genotipos también de pacientes que responden de manera Ahí está. diferente ante el fármaco que tenemos a mano. Entonces, cantidades elevadas, o sea, la cantidad del fármaco en sangre es importante medir. Y en situaciones donde no podemos medir, tenemos que medir, irnos por la respuesta clínica. Entonces, en órgano fosforado, por ejemplo, tenemos para medir acetilcolinesterasa, si es cierto, va mejorando, vamos disminuyendo las sesiones, pero hemos visto que necesitamos al menos 4 sesiones, cada 12 horas por 4 veces, ¿no? Hay fármacos y hay tóxicos que hacen rebotes, como el paraquat, el mismo órgano fosforado hace rebotes, es decir, hacemos una remoción del tóxico y a las 12 horas repetimos porque sabemos que el tóxico está saliendo de tejido a sangre. Entonces, hay que conocer bien la farmacocinética del tóxico para definir cuántas sesiones hacer y en muchos que no podemos medir, la respuesta clínica es la mejor opción. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Acá hay dos preguntas que las voy a responder rápidamente, que es de la parte de conexión, adaptadores. ¿Qué adaptadores se utilizan para conectar el filtro de malabsorción? Normalmente los adaptadores, el adaptador se entrega para hacer la conexión, es una conexión filtro-filtro, así que es muy sencillo. ¿Qué opinión tiene sobre la reutilización de estos filtros? Los cartuchos no son reutilizables, es de un solo uso. Y por último, excelente, ¿cuál es el papel de la hemoabsorción durante la SEC en cirugía cardíaca, doctor? Si tiene algún comentario sobre esto. En las circulaciones extracorpóreas de cirugía cardíaca, pues se han venido utilizando. Yo digo que la, mm, la racionalidad del uso viene desde mucho antes del uso de la absorción. Recuerden, y si es que hay hemoperfusionistas en la charla, pues sería interesante si alguien tiene alguna opinión. Pero recuerden que siempre que está un paciente en circuito extracorpóreo en cirugía cardíaca, antes ponían filtros de diálisis o hemofiltros y hacían ultrafiltración secuencial, es decir, sin líquido, sin ninguna técnica difusiva ni convectiva, solo extraían líquido, ¿no es cierto? Ultrafiltraban para remover moléculas inflamatorias por un mecanismo de convección, diría yo, de baja eficiencia, ¿no? Siempre había un filtro para remover. Ahora, con la hemoabsorción, por eso yo digo que si es una técnica específica en la que sabemos que existe una remoción adecuada de moléculas inflamatorias, ¿no? Entonces, la colocación de un filtro de hemoabsorción en un circuito extracorpóreo que genera mucha inflamación, no solo por la característica del paciente, sino por el hecho de estar en un circuito extracorpóreo que per se genera inflamación, pues es de gran utilidad y yo sé que los hemoperfusionistas están echando de mano a hemoabsorción y utilizando este circuito para poder quitar o disminuir el impacto de la inflamación en el circuito extracorpóreo. Y por supuesto, eso sí está bien demostrado, la remoción de interleuquinas en este tipo de cartuchos. Perfecto, doctor. Mil gracias. Excelente como siempre. Pues cualquier duda que esté pendiente de la parte técnica o información me pueden contactar. Yo les dejé acá el contacto en el chat.
Yo soy la encargada de la parte clínica a nivel de la TAM. Con mucho gusto les puedo contestar o ayudar en todo el proceso. Doctor, mil gracias. Es muy amable por esta presentación. La presentación va a estar disponible en nuestra página web. Está grabada por si la quieren compartir. Muchas gracias. Que tengan feliz tarde. Y muchas gracias a todos por su entusiasta participación e interacción. Esperamos que hayan obtenido información valiosa sobre el uso de hemoabsorción. Trabajemos juntos para crear una experiencia de aprendizaje significativa. Una vez más, gracias por la presentación excelente del doctor y por aclarar muchas dudas de nuestra audiencia. Muchas gracias por la participación de todos. Si ustedes tienen algunas dudas o preguntas, comentarios, nos escanean este código para dejarnos saber. Y luego respondemos nuestro equipo de la TAM sin problema. También pueden contactar y consultar al doctor Dario por su correo también. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, pasen bien.